Hoy es un día especial para los cristianos y no hace falta mucha introducción para esto, para este mensaje, pero sí que sepan que se titula Pecado humano y compasión divina. Porque en la pasión de Cristo aprendemos estas dos realidades. Por un lado, el pecado del hombre y la admirable compasión de Dios. Y en la historia de la pasión de Cristo encontramos 6 personajes o 6 tipos de personas con sus actitudes pecaminosas que nos reflejan a nosotros también. El pecado de Judas, el pecado de Pedro, el pecado de Anás, Caifás y los principales sacerdotes, de Pilato, de los judíos como pueblo en general y de los soldados. Todos ellos tienen diferentes actitudes ante Jesús de pecado que nos representan como seres humanos en este mundo, que nos hemos desviado de la voluntad de Dios. Así que vayamos en primer lugar a Judas. Judas, como ustedes saben, traicionó a su maestro amigo. Y viene de noche con una multitud de gente para poner preso a su Señor. Es una escena dramática en el huerto de Getsemaní, porque Judas, él sí conocía a Jesús, como pocos. Era uno de los 12 apóstoles, nada más y nada menos. Él sería uno de los personajes autorizados como mensajeros del propio Cristo, de ahí la palabra apóstol, mensajero, enviado, que debía difundir la doctrina de Cristo por el mundo. Pero el plan de vida propuesto por Dios para Judas se frustró por la traición a su maestro. Simplemente Judas dejó de creer que Cristo era el Mesías. No creyó más en él. Lo consideró ahora un falso profeta que debía ser capturado y entregado a los líderes de Israel, a fin de salvar a su nación de un falso Mesías más. Así también hoy hay gente que conoció a Jesús, pero ya no andan más con Él. Dejaron de confiar en Él. No lo consideran más el Hijo de Dios. A lo sumo un maestro humano, un gurú espiritual de los tantos que hay. Así que Jesús ya dejó de tener un carácter exclusivo. Cayeron como Judas en traición a su maestro. Y cayeron en el engaño del diablo, del relativismo religioso que nos envuelve, en donde todo da lo mismo. Todas las religiones en teoría parece que llevan al mismo Dios. Sin embargo, sabemos que solo hay un camino a Dios, el Señor Jesús. El engaño de Satanás de hoy, que se llama también panteísmo, en donde dicen que todo es Dios, vos sos parte de Dios. Por esa razón hoy se promociona esto de la Madre Tierra, la Pachamama, como llaman nuestros indígenas, la veneración a la Madre Tierra. Y no está mal cuidar el medio ambiente, pero de ahí a adorarla es otra cosa. Incluso en el mismo cristianismo hoy se intenta forzar esto, en donde ya no se habla ya de Dios Padre, sino de Dios Padre y Dios Madre. Si escucharon hablar de algo así, me entienden de qué estoy hablando. Y así se pierde toda conciencia de pecado, porque si todo es Dios, y Dios es bueno y santo, entonces también yo hago parte de esta divinidad buena y santa, soy bueno, no tengo pecado y no tengo nada que confesar, no tengo ninguna cuenta que rendir a Dios. Así traiciono a Cristo y lo dejo de lado su compasión, dejo de lado esta historia que hoy estamos recordando del Viernes Santo y me convierto en un Judas cuyo fin será tristemente el infierno de fuego. Pasemos a nuestro segundo personaje, ¿les parece? Veamos ahora a otro apóstol, a Pedro. Pobre Pedro, ¿no les parece? Qué bajo que cayó. Cayó no en el relativismo religioso, pero sí en la cobardía
el pecado de la cobardía de Pedro, de avergonzarse del Evangelio de Cristo y de Cristo. ¿Saben por qué? Porque se confió demasiado en él mismo, en su capacidad propia de mantenerse en la fe. ¿Se acuerdan que él le juró a Cristo: aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré? Y terminó negándolo con juramento 3 veces. Su cobardía, que se terminó cuando el gallo cantó y salió a llorar amargamente afuera. Él, en lugar de tener el sola gracia, sola fe, sola escritura, en su interior había cambiado ese lema precioso por solo mi fuerza, solo mi autoestima, solo mi opinión es lo que vale, Jesús. Y así, creyéndose ser un superhombre, un superpastor, un superapóstol, Pedro fracasa en la fe, en la hora que no debía fracasar, en la hora más oscura y más triste de la historia de la salvación, pero a la vez la más bella. Pedro hace agua por avergonzarse de su Señor, y así también lo traiciona al final. Sin embargo, Pedro, a diferencia de Judas, reconoce el fracaso y clama por la compasión del Señor. Son lágrimas de arrepentimiento que anhelan el perdón de Jesús. Esa es la diferencia con Judas. Judas se arrepintió, pero por la mitad, porque no confió que Jesús era capaz de perdonarlo. Y es así que tenemos a nuestro Señor Jesús, que le brinda todo el consuelo que necesita Pedro otra vez, una vez que resucita. Y por cada vez que Pedro le negó, una y otra vez Jesús le perdonó. Apacienta mis corderos. Ahora sí, Pedro aprendió la lección. Nunca más a confiar en sí mismo, en su capacidad, sino solamente en Cristo, el autor y consumador de la fe y de tu fe. Pero aquí no termina la historia, tenemos el tercer personaje. Están agrupados, son Anás, Caifás y los líderes religiosos. Ellos con gusto planearon esta muerte del Señor, porque hacía 3 años que lo veían al Señor Jesús enseñar, hacer milagros, compadecerse de gente rechazada por la sociedad, que nadie quería mirar. Y se dieron cuenta que Él era el Mesías, porque las Escrituras concordaban con lo que Jesús hacía y enseñaba. Pero hay algo que pasó. Jesús les denunció su hipocresía, porque ellos torcieron las Escrituras a su propia conveniencia, haciendo un sistema religioso que oprimía a las personas, en donde se inventaban tradiciones humanas por encima de la Escritura como medios para alcanzar la salvación, o sea, la salvación por las obras. Pero la gota que conmovió el vaso fue cuando en esa Semana Santa, al comienzo, Jesús entra en el templo y expulsa a los vendedores. Incluso les dijo: ustedes son una raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y por esa razón, con mucho gusto, condenaron a Cristo a la muerte, para sacárselo de encima, según ellos, ¿no? Por ser Jesús tan molesto. Sin duda debería ser un falso Mesías. Porque según ellos, en su idea de Mesías, de Salvador, debía ser un Salvador político. Alguien como el rey David del pasado. No un pobre carpintero de Nazaret. El amor al poder les engañó de tal manera que no vieron más allá de sus propias narices, de que el reino de Cristo no es de este mundo y no es como los reinos del mundo. El hambre y la sed de poder los apartó del hambre y la sed de Dios, de su compasión. Por eso, cuando Cristo habla con Pilato, como hemos escuchado más adelante después, le dice: el que te entregó a mí cometió un peor pecado que vos. Veamos Pilato.
el gobernante ahora? ¿En qué actitud pecaminosa cayó? Como ustedes deben saber, Pilato no era cristiano, era un gobernante pagano. Pero a pesar de eso se dio cuenta quién era Cristo. Lamentablemente quedó atrapado en el juego de Anás y Caifás y los líderes religiosos. Entonces no supo o no quiso aplicar la justicia correctamente. Sabiendo de que Cristo es inocente, intenta librarle, no consigue y Cristo termina crucificado. Y hoy sigue pasando. Inocentes que mueren, como Cristo, crucificados por una justicia humana corrupta, por poderes que se encuentran en las sombras, que manipulan a los Poncio Pilatos de hoy como títeres, que se prestan al jueguito. Al principio, estos Poncio Pilatos creen que pueden controlar la situación, salir beneficiados de alguna manera, pero al final terminan presos de los acontecimientos y ya no saben qué hacer. Ah, sí, saben algo. Para tapar su error, se lavan las manos diciendo: yo no sabía, no lo hice. Y sí lo sabía, y sí lo hizo. Pilato lo hizo, entregó a la muerte al Señor. Sin duda intentó salvarlo, pero no lo consiguió, porque ya era demasiado tarde. Sea cual fuera el final de Pilatos, porque algunos dicen que después de eso se suicidó, cosa que no es seguro, sin embargo, representa a lo que los gobiernos humanos y sus gobernantes hoy hacen también, que dándose cuenta del mensaje cristiano, de la verdad de la palabra de Dios, sin embargo, no hacen nada, tratan de tapar la palabra del Señor y se lavan las manos frente al sufrimiento de los inocentes. Y por eso Dios a estos gobernantes les soltará la mano y caerá un juicio justo sobre ellos, a menos que se arrepientan, como sucedió con la poderosa Nínive del tiempo del profeta Jonás, a quienes el Señor les mostró su compasión cuando se volvieron a Él. En quinto lugar, también tenemos el pecado del pueblo judío. El relato de la pasión de Cristo nos cuenta que el pueblo en general, cuando presentan a Barrabás y a Jesús, dicen: crucifícale, crucifícale. Sin embargo, el pecado del pueblo judío es nuestro pecado también. Crucificar a Cristo, el inocente como el culpable. Es decir, cuando se utiliza a una persona como esa frase que se dice como chivo expiatorio, ¿sí? Como chivo expiatorio, en donde, por ejemplo, una persona que es utilizada como mula para transportar droga y cae ella presa. Sin embargo, el gran negociante que está por detrás sigue haciendo de las suyas y vendiendo droga y enfermando a nuestra gente. Y hay gente que se presta a ese juego. Pobres jóvenes, pobre sociedad tan enferma. Necesitamos de la compasión divina de Jesús, sí o sí. Incluso se habla de que somos países del tercer mundo, porque hay otros que son del primer mundo. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió esa cosa? Todos somos dignos, todos somos necesitados de la misericordia del Señor. Dignos de un trato humano, no ese crucifícale. Y acá recordamos el quinto mandamiento, especialmente hoy: no matarás. ¿Qué significa esto? Que debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no hacerle mal o daño alguno a nuestro prójimo en su cuerpo, mas debemos ayudarlo y hacerlo prosperar en todas las necesidades de su vida. Y para agregar 2 preguntas para pensar cada uno: ¿estoy odiando a alguien? ¿Estoy enojado con alguien al punto de querer crucificarle? ¿O estoy siendo abusivo
en palabras o en obras, hacia mi esposo, mi esposa, mi cónyuge, mi novio, mi novia, mis hijos o alguna otra persona. Y si reconozco esto de corazón, me gustaría que sepas que Jesús es el Rey de la compasión, que fue crucificado para tu perdón. En Él tenemos la paz. Y en último lugar, en sexto lugar, acompáñame a ver ahora las actitudes pecaminosas de los soldados romanos al pie de la cruz. Miren, a ellos se les asignó una tarea muy específica: llevarlo a Jesús al monte Calvario y clavarlo en la cruz. Y créanme, para ellos fue una tarea sumamente grata ver a un revoltoso, según ellos, ser crucificado. Pero fue sumamente doloroso para Cristo y tremendamente doloroso y triste para su propia madre y sus discípulos. Ver a un hijo morir es el dolor más grande que existe. Una pérdida completa y total y absoluta. Y el Hijo de Dios, justamente nuestro Señor, murió como el Hijo único del Padre. Ese era su destino desde la eternidad, pero por nosotros lo hizo. Por nosotros, para que nosotros no quedemos sin Dios jamás. Para que mediante la fe tengamos hoy perdón, vida y salvación, totales, completos y absolutos, y gratuitamente. Como ven, queridos hermanos, en esta historia de la pasión de Cristo no existen verdades relativas. Existen dos verdades absolutas, dignas de fe. La primera, nuestro pecado, y la segunda y más importante, la compasión de Dios. La compasión de Dios. Según la pasión de Cristo, estas son las dos grandes verdades. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarle de su corrupción, de su desviación, de su propia muerte. Por eso Cristo muere en la cruz, para vencer a la muerte. Y muere por los pecados tuyos, por los míos, por los de Judas, por los de Pedro, por los de Pilato, por los de Anás y Caifás, por el pueblo de Israel, y por los soldados, y por todos. Ellos decían ahí al pie de la cruz, los soldados, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa, a ver si se baja de la cruz. Si es el Hijo de Dios, que descienda y creeremos en Él. Pero la Escritura, ¿qué nos explica? Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Sí, Cristo habló 7 palabras en la cruz, pero cuando habló, no lo hizo para defenderse, no lo hizo para salvarse a sí mismo, sino que se humilló a sí mismo y aceptó morir para defendernos, para salvarnos de nuestros pecados y del poder real del diablo. Cuando Cristo habló en la cruz, solamente habló compasión divina. Cuidó de su madre, diciéndole a Juan: ahora ella va a ser tu madre, y ahí tu madre. Y le dice a ella: ahora él va a ser tu hijo, y ahí tu hijo. Y cuando habló luego en la cruz dijo: tengo sed, para enseñarnos lo que estaba sintiendo, lo que estaba experimentando en nuestro lugar: soledad, angustia, sequedad extrema del infierno. Porque esa es la soledad que sintió Jesús, la soledad de ser abandonado por Dios en lugar de todos los hombres, sufriendo y cargando el pecado del mundo en su propio cuerpo, humano. Un peso y un dolor tan grande, tan extremo, que el dolor de los clavos no era nada comparado con la soledad de Dios. Ser desamparado en esa hora,
y Jesús lo soportó en esa hora por ti. Esas horas, esas 6 horas que estuvo crucificado, sin duda parecen poco, pero habrán sido eternas para Él. Horas en la cruz que fueron solo 6, pero infinitas, pero que solamente un amor mucho más grande e infinito fue capaz de soportar. La compasión de Jesús. Así que no hay verdades relativas en esta historia de hoy. Hay esta gran verdad. Consumado es. Consumado es. Consumado es. Está hecho. Está logrado. Está conseguido. Jesús nos ha salvado. La sangre y el agua que brotaron luego del costado traspasado lo aseguran para nosotros. El agua santa de nuestro bautismo, donde Cristo ya nos lavó de nuestros pecados, y su cuerpo y sangre santísimos, con el pan y el vino en la Santa Cena, que nos aseguran una y otra vez, cada uno, consumado es para ti, consumado es para ti, consumado es el perdón para ti. Tu culpa ya fue pagada, tu muerte ya fue aplastada, la vida es lo que nos espera, la compasión de Cristo lo ha logrado. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes siempre, para la vida eterna.